Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Buenas noticias. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 17 de esta serie, El libro más vendido. En el podcast anterior culminamos con las murallas de Jerusalén reconstruidas y el pueblo otra vez organizado como nación tras el último regreso del exilio babilonio. Así concluimos con la línea temporal que abarca el Tanaj, o conocido como el Antiguo Testamento. Hoy volveremos unos años atrás, durante el reinado del rey Jerjes, o también conocido como Asuero, rey de Persia, una historia que ha llegado a la pantalla grande como una de las escenas más románticas de la Biblia. Y es que en este libro llamado Esther, una jovencita judía se convertirá en la reina del imperio de la época y será recordada todos los años en una fiesta llamada Purim. Un libro que nos recordará quién es el autor de la historia. Todos ajustemos bien los cinturones para empezar este viaje a través del libro más vendido. Este libro llamado Esther, nombre que significa estrella y considerado parte de los llamados 5 rollos junto a Cantares, Ruth, Eclesiastés y Lamentaciones, nos relata una de las historias cruciales para el pueblo judío. Demostrará el antisemitismo de aquella época. De hecho, Adolfo Hitler, cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, prohibió la lectura del libro de Esther y ordenó que todas las sinagogas estuvieran cerradas y enrejadas en el día de Purim. Y dijo lo siguiente: si es que Alemania no sale victorioso, los judíos podrían celebrar la destrucción de Europa con un segundo festival triunfante de Purim. También este episodio expone la ayuda del Señor y el cuidado por su pueblo en toda circunstancia. Muchos no regresaron a Jerusalén cuando el rey Ciro les permitió volver para reconstruir el templo. Habían entre 2 a 3 millones de judíos en Babilonia y solo volvieron 50,000. Y ellos son los que van a experimentar este atentado de exterminio. Un punto a rescatar de los episodios anteriores es que cuando hablamos del pueblo judío nos estamos refiriendo a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín de las 12 tribus del pueblo de Israel. Recordemos que el reino se dividió en 2, por lo que 10 tribus quedaron para el reino del norte que fueron sitiadas por Asiria y 2 tribus quedaron en el reino del sur que luego fueron sitiadas y llevadas al exilio por Babilonia. Vayamos al reparto de esta historia que ha tenido muchas presentaciones en el cine. En Reino Unido, en el cine de Italia, la película llamada Esther and the King, Esther y el Rey en Israel, en Austria, y la famosa Una noche con el Rey que muchos hemos visto desde YouTube. Son 5 protagonistas principales: Asuero, el rey de Persia; Mardoqueo, el primo de Esther, quien la criará luego de la muerte de sus padres; Esther, la joven judía de nombre original Hadasa, que significa flor de mirto; Amán, el malvado Amán, descendiente de Agag y maquinador de la aniquilación de los judíos de todo el imperio persa; y Vasti, la reina de Persia, que será quitada de su cargo y dará lugar a un concurso para elegir a la nueva reina del imperio. Ahora veamos quién es el autor del libro de Esther. La redacción de este libro está un poco en duda. Pudo haber sido Esdras o Nehemías, aunque la tradición se lo atribuye a Mardoqueo, quien vivió todo el acontecimiento.
Ahora vayamos al cuándo. Todo este hecho ocurrió entre el 486 y el 475 antes del Mesías. Sin embargo, la fecha en la que se escribió este libro no es tan clara. Un dato interesante es que 13 años después de que Esther llegara al palacio, murió Asuero. Es muy probable que ella haya influido en la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén a través de su hijastro Artajerjes I. Y por último, ¿dónde fue escrito? Probablemente en Susa o Jerusalén. Ahora sí, resueltas las primeras preguntas principales características de esta serie, vayamos a revisar qué hay dentro de este libro. El libro de Esther es bastante corto, tiene 10 capítulos, 167 versículos y 5.637 palabras. Un reto bastante fácil para aprendernos esta vez. Hagamos un pequeño esquema. El capítulo 1 narrará las fiestas de Asuero. En el capítulo 2, Esther es proclamada reina. Del capítulo 3 al 6 tendremos las fiestas de Esther, el complot de Amán de matar a todos los judíos y la presentación de la reina delante del rey. En el capítulo 7, el designio final de Amán y el segundo banquete que Esther realizará para el rey. En el capítulo 8, el decreto a favor de los judíos, la declaración de la fiesta de Purim, y en el capítulo 10, las riquezas de Mardoqueo. El libro inicia con grandes celebraciones. El rey Asuero, en su periodo de esplendor, donde gobernaba 27 provincias, hizo un gran banquete para los príncipes del imperio. Y según comentarios históricos, estos banquetes eran una señal de estrategia política para mostrar todas las riquezas del reino. El rey ya había hecho un banquete de 180 días, pero decidió hacer otro más durante 7 días. El verso 5 del capítulo 1 dice: Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ya en el último día, y el rey pasado de copas, envió a llamar a la reina para que se presentase delante de todos los príncipes. Pero la reina Vasti no quiso acudir. Escuchemos el verso 10 y 11. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Era muy común que las reinas tuviesen que desfilar desnudas en los grandes banquetes para mostrar toda su belleza. Esa pudo haber sido una de las razones por las que Vasti no quiso ir. Esto fue una violación a la ley persa, no obedecer al rey, y podría provocar que todas las mujeres del reino se rebelen contra sus maridos, por lo que Vasti fue destituida de su cargo como reina con el objetivo de que todo hombre afirmase su autoridad en la casa. En el capítulo 2, el rey Asuero siente una profunda tristeza, por lo que la corte pone en marcha una gran idea, un concurso para que una bella mujer ocupe el lugar de Vasti. Sería algo como un Miss Persa, solo que el premio de la ganadora sería ser la reina del imperio más grande conocido en aquella época. En Susa, la capital, una ciudad que de hecho aún hoy en día podemos visitar. Es llamada Shush, en Irán. En esta ciudad, Susa, había una joven llamada Hadasa. Su nombre significa flor del mirto. Ella era prima de Mardoqueo,
un judío de la tribu de Benjamín, quien la había criado luego de la muerte de sus padres. Esto es lo que dice el verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Tras el decreto real de traer jóvenes hermosas y vírgenes, Ester fue llevada a la fuerza a la casa del rey. Pensemos en que la cultura que se vivía dentro del reino era muy diferente a las creencias y convicciones de una muchacha judía y temerosa de Dios. Solo por empezar con las leyes dietéticas de la Torá o Pentateuco dentro del reino persa. Un punto crucial a entender en esta historia es que Hadasa, que cambió de nombre hebreo a un nombre persa, Ester, no reveló que era judía por consejo de Mardoqueo, muy probablemente porque ya estaba presente el odio contra el pueblo judío. Las doncellas quedaban a cargo de Hegai, un eunuco, y al hablar de eunuco nos referimos a los hombres castrados que se dedicaban al cuidado de las mujeres del rey. El objetivo era que los hombres que cuidaban a sus mujeres no tuvieran hijos con ellas. Todas las candidatas tenían que prepararse durante 12 meses con óleo de mirra y perfumes aromáticos, y luego de este periodo se presentan frente al rey. Era el momento crucial, la prueba de este concurso. El verso 15 del capítulo 2 dice: Cuando llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Y aquí llegamos a la escena más romántica. Una muy buena noticia, el verso 17. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Vasti. El capítulo 3 nos presenta al antagonista, Amán, un amalecita, es decir, perteneciente al pueblo que Dios mandó a Saúl destruir por completo, pero que Saúl no obedeció y se reservó lo mejor de los animales y la vida del rey y la reina. Es llamado Agageo porque es el descendiente de Agag, el rey amalecita que Saúl no mató. Amán había logrado un alto honor frente al rey, tanto así que todos los siervos del rey se inclinaban y se arrodillaban ante él, excepto alguien. Adivinen quién: Mardoqueo, quien servía en el reino aunque no se especifica cuál fue su cargo. Algo interesante es que Mardoqueo era descendiente de Saúl, y Saúl fue el rey que aniquiló toda la ciudad amalecita. De aquí podría devenir el odio de Amán hacia Mardoqueo. El verso 6 dice: Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán estaba decidido a exterminarlos, así que echará suertes para buscar una fecha en la cual lograrlo. La palabra suerte es Pur en hebreo, y de aquí viene la fiesta Purim, que se celebra todos los años para conmemorar la victoria final que veremos en este libro. Amán no solo le ofreció al rey exterminar al pueblo judío, sino que también dará su propio dinero al reino. El verso 8 del capítulo 3 dice: Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey decrete que sean destruidos, y yo daré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.
El rey le dio su anillo, que significaba que ahora Amán tenía la posibilidad de realizar lo que deseare. Faltaba un año aproximadamente para la destrucción planeada por Amán, así que envió cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, el 13 del mes 12º, o el mes de Adar, fecha que generalmente cae en el mes de marzo en nuestro calendario actual. Esto llevó a todo el pueblo judío a vestirse de luto, llorar, ayunar. Mardoqueo fue hasta la puerta del rey con vestido de cilicio llorando, por lo que Ester envió a preguntar qué ocurría, y esto es lo que dijo Mardoqueo. Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Junto a eso, Mardoqueo envió una copia del decreto y le pidió a Ester que intercediera por el pueblo, pero había un problema, y era el protocolo persa. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Ester ya tendría 5 años de reina durante este acontecimiento y ya no era llamada de forma seguida a presentarse delante del rey. Entonces, esto es lo que responde Ester, verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, Mardoqueo le da una advertencia, y es que ella, aún en su posición, no podría escapar del exterminio judío, y aunque ella no actuara, Dios traería liberación de otra parte. Podría ser que Mardoqueo se esté refiriendo aquí a las promesas de restauración dichas por los profetas. Hay una frase crucial que el mentor y guía de Ester menciona: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tal vez el concurso, su estadía en el palacio, ser la reina, tenía un solo propósito y función para Mardoqueo: salvar a su pueblo. Esto fue lo que respondió Ester. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Terminados los 3 días, se presenta delante del rey y obtiene gracia ante sus ojos, por lo que el rey extiende su cetro de oro y le pregunta cuál ha sido su petición. Ester lo invita a un banquete junto a Amán para declararle qué era lo que deseaba. Ya en el banquete el rey le pregunta: ¿cuál es tu petición y cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Ester responde lo siguiente: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, y haré conforme a lo que el rey ha mandado. Es decir, fueron 2 banquetes a los que Ester invitó al rey y a Amán. En el capítulo 5 se narra cómo Amán salió muy contento del banquete, pero luego vio a Mardoqueo en el palacio y se llenó de ira. Por lo que al volver a su casa y ver todas sus riquezas, se da cuenta que él había sido engrandecido con honor, con hijos, pero lo único que arruinaba su vida era Mardoqueo. Y a su mujer entonces se le ocurre una gran idea: hacer una horca de 50 codos de altura, lo que sería casi 23 metros de altura, y allí colgaría a Mardoqueo antes de entrar al banquete con el rey.
El libro de Esther es conocido como la historia del revés, y es que esa noche cuando Amán iba a hablar con el rey para colgar a Mardoqueo, el rey, leyendo el libro de las crónicas reales donde estaban todos los acontecimientos, descubre que Mardoqueo avisó de un intento de asesinato contra el rey y nada se había hecho para recompensarlo, por lo que le pregunta a Amán qué podría hacer como rey para honrar a un hombre, y Amán, pensando que la honra sería para él, detalló que vistieran a tal hombre con el ropaje real, le pongan la corona del rey y lo lleven por las calles diciendo: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Inmediatamente el rey le dice que vaya con Mardoqueo y le haga a él todo lo que acaba de decir. Imagínense, el enemigo de Mardoqueo, quien había preparado una horca para exterminarlo, ahora lo lleva en un caballo con la corona real, gritando por las calles que el rey lo estaba honrando. Esto sin duda es una completa intervención divina. En el segundo banquete, el rey le pregunta a Esther cuál es su petición, y la reina responde: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le place, sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey pregunta quién quiere hacer tal maldad, y Esther revela que el enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey sale del banquete al patio muy enojado, y Amán intenta suplicar por su vida a la reina Esther. Sin embargo, cuando el rey vuelve al banquete, esto es lo que dice: Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿quieres también violar a la reina en mi propia casa? Entonces llega uno de los eunucos y avisa que Amán había construido una horca para Mardoqueo. El designio del rey fue colgar a Amán en esa horca. Por eso decimos que esta es la historia de El Revés. Mardoqueo ganó un gran renombre y fue puesto sobre lo alto en el reino. Pero había un inconveniente: un decreto del rey no podía ser disuelto, por lo que la reina se presenta por segunda vez delante del rey sin ser llamada, para pedirle que revoque el decreto, y al no poderse, el rey le permite enviar cartas para que en el día especificado para la destrucción de los judíos ellos puedan defenderse. Es así como los judíos lucharon y se libraron de la destrucción. El verso 17 del capítulo 8 revela algo muy interesante. Dice: el verso 17 del capítulo 8 revela algo muy interesante. Dice: y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el capítulo 9 queda designado que todos los años, durante el 14 del mes de Adar, se celebraría la liberación que habían recibido. Y Mardoqueo envió cartas a todos los judíos ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 de cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. El capítulo 10 culmina con las grandezas de Mardoqueo, quien fue el segundo después del rey Asuero en línea de importancia en el reino, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. La figura de Mardoqueo revela un aspecto muy importante, y es que lo que Saúl no pudo hacer, un descendiente de él sí lo hizo. Mardoqueo, un hombre con plena confianza en Dios, venció a Amán, venció a Agag. El libro de Esther tiene un significado especial para mí. Es el nombre de mi mamá.
y deja un fiel ejemplo femenino. Una mujer que muestra cómo todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La vida de Esther no fue fácil. Sus padres murieron y después fue reclutada para estar en un palacio pagano. Pero todas sus circunstancias tenían un porqué mucho más alto que su vida misma: la salvación de su pueblo. Una mujer virtuosa, atenta a los consejos de sabios y con la suficiente determinación para cumplir su cometido. En un momento social donde el feminismo es el tema principal de las portadas en medios y en redes sociales, Esther Hadassah nos deja un verdadero ejemplo de mujer. También este libro es el único de los 66 que componen la Biblia en el que el nombre de Dios no está escrito, probablemente porque textos fueron extraídos de documentos persas. Pero este hecho nos revela quién está detrás de la historia. Hay un escritor y es Adonai, lo veas o no. Al final de todo, cuando nos persigan por la fe, recordemos de quién viene la salvación. Hasta aquí nuestro episodio. Nos escuchamos la próxima semana con un libro del hombre que dijo la famosa frase: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un saludo grande desde Buenos Aires. No olvides seguirnos por las redes sociales y en los grupos de WhatsApp y Telegram para que seas el primero en escuchar los nuevos episodios. Recuerda siempre compartir buena información. Chau, chau. Buenas noticias, Abigail.